¿Qué tal, Javier Ángel? No sé si te habrás percatado de esta absurda moda que inunda nuestras ciudades de gente en calzones, corriendo ahí como pollo sin cabeza por las calles, corriendo y corriendo para no llegar a ninguna parte. Pues es verdad, Feliciano, y además está tan de moda que todos los domingos se paralizan las ciudades para celebrar por ahí un maratón, en el otro que sea una carrera solidaria y así todo, ¿no? Que además las carreras tienen que ser verdes, solidarias y sostenibles. Pero la cosa va peor, Javier Ángel, porque ya hay carreras corriendo marcha atrás y pronto las veremos a la pata coja. Y no olvidemos las inefables marchas cicloturistas que tantos disgustos originan entre atropellos y caídas. Se debería exigir que, al igual que en las batallas se da un parte de bajas, al acabar estos eventos sostenibles, verdes y solidarios, se diera un parte de incidencias. Tantos patatús, tantas perlesías, tantas apoplejías, injertos de cadera, etc. Pero bueno, parece que este mal también está llegando a campos y montañas. Incluso ya se corre en desiertos a las 3 de la tarde y en la taiga siberiana en pleno mes de enero. A mí todo este fenómeno me tiene muy perplejo y por eso me acuerdo del matemático Pascal cuando dijo: toda la infelicidad de los hombres viene de que no sabemos quedarnos tranquilos en una habitación. Y esto lo constató nada menos que a mitad del siglo XVII. ¿Qué no diría hoy en día Javier Ángel? ¿Qué no diría? Pues mira, hoy en día Pascal, pues a lo mejor nos dejaba ya por imposibles y se dedicaba a lo suyo, a los principios de los fluidos hidráulicos. De todas esas cosas que tú entiendes tanto. Mira, yo soy más partidario pues del paseíto higiénico, ¿no? Y mucho mejor por los alrededores de la ciudad que por el centro. Hasta mediados del siglo XX, no hace tanto tiempo, las ciudades tenían alrededores con densas alamedas, carreteras sin tráfico y además con cunetas arboladas, caminos de tierra entre tapias semiderruidas que delimitaban las huertas y refrescantes fuentes, balsas y acequias, en muchos casos al pie de recoletas ermitas por donde a diario paseaban los hacendados, los intelectuales, los eclesiásticos de las ciudades, mientras que los domingos eran el lugar de recreo para los menestrales. Mira, Javier Ángel, los canónigos de la Catedral de Huesca gustaban de realizar sus paseos por la carretera de Güerrios, donde mi padre tenía su casa de campo. Se trataba de clérigos de profundos saberes en teodicea y de muy finas maneras. Yo todavía los recuerdo totalmente ensotanados, en su lento paseo por la cuneta de la carretera, absortos en la lectura de su breviario. A veces cubrían los 5 kilómetros de este camino rural y se llegaban hasta la casa de mi padre para saludar. En cierta ocasión, el canónigo don Marino San Juan se quedó en la puerta y se negó a entrar en el jardín, pues se decía que había pisado una deyección de Can. Bueno, esto de los paseos higiénicos de los intelectuales es muy interesante. Imagínate, Machado por las riberas del Duero, Unamuno por Salamanca. Unamuno en Salamanca gustaba de hacer su paseíto postpandrial por la carretera de Zamora. Había un poeta en la localidad llamado Cividanes que, según decía Díaz Cañabate y Cosío, pues tenía un carácter muy infantiloide y además era un plomo de tomo y lomo. Y claro, pues todo el mundo le huía, ¿no? Pues le temían más que a un nublado. Cividanes se emboscaba en la carretera al acecho de don Miguel para acompañarlo. En el fondo, Cividanes era un bendito, y Unamuno lo veía tan amable y tan bueno, pues que soportaba su compañía y su insípida charla con paciencia infinita. Unamuno llamaba a Cividanes mi cilicio, pero a veces las tonterías que le decía Cividanes eran de tal calibre que el pobre don Miguel lanzaba desesperados chemecos. ¡Ay, ay, ay, ay! Como si realmente le doliera algo. Decía Unamuno: Cividanes es para mí como ese mono que en el infierno no se separa nunca de Voltaire, encaramado en su hombro, diciéndole todo el rato tonterías al oído. Bueno, si hablamos de Unamuno, no podemos olvidar los famosos paseos por la Plaza Mayor. Bueno, a ver, estos paseos ya forman parte de la mitología unamuniana, ¿no? Según parece, don Miguel, en los días más desapacibles, daba varias vueltas a la plaza para estirar las piernas pues, al amparo de sus soportales, como lo hacían tantos salamantinos y salamantinas. Y aquí, Javier Ángel, sí viene al caso hacer esta distinción, pues los señoritos y las señoritas circulaban bajo los porches en dirección contraria para poder verse más veces durante el paseo y así tener más oportunidad pues, de establecer relaciones, ¿no? Lo que toda la vida se ha dicho ligar.
Mi tío, Julio Alejandro, siendo bachiller, fue a visitar a su hermano, que ya estaba en la Universidad de Salamanca, y cuenta que lo llevó al paseo de Unamuno. En ese momento, el famoso paseo ya había desbordado todos los límites de la racionalidad. Cuando llegó a la plaza, se encontró ahí con una bulliciosa muchedumbre de estudiantes esperando bajo los soportales. Llegaron 3 o 4 veteranos que ordenaron a la horda juvenil en varias filas por orden de antigüedad. Ni que decir tiene que al pobre Julio le tocó ser el último de la fila. De pronto se hizo un respetuoso silencio y le pareció ver ahí en la lejanía, en los porches más alejados, la llegada de don Miguel, quien, flanqueado por 4 veteranos, se puso al frente del cortejo. Dieron 2 o 3 vueltas a la plaza y don Miguel se fue tal como había venido. A pesar del orden y del silencio, el pobre Julio no llegó a escuchar nada y solo en algunos momentos pudo distinguir el sombrero de don Miguel sobre su plateada nuca. Bueno, pues a pesar de todos estos impedimentos, el jovencito Julio Alejandro contaba que mientras paseaba todo orgulloso junto a don Miguel, se sentía muy ufano como un literato por encima de todas las miserias humanas. Oye, y esos tranquilos paseos de los filósofos y científicos por los alrededores de las ciudades, digo yo, que les serían de gran ayuda para ordenar sus pensamientos. Bueno, hombre, sí, fíjate, ya tenemos noticia de que Aristóteles impartía sus clases paseando con sus alumnos por el jardín del templo dedicado a Apolo Licio. Y como en griego a dar vueltas se decía peripatein, se acabó llamando a su escuela peripatética. Y qué decir, amigo Javier Ángel, del paseo de Isaac Newton, en el que tuvo su celebérrima visión de la caída de una manzana que propició nada menos que la promulgación de las leyes de la gravitación universal. Leyenda, que no sabemos si eso ocurrió. Bueno, pero oye, ahí queda. Ahí queda eso. Pero mira, para paseos curiosos los quedaba Kant. El filósofo Emmanuel Kant fue el cenit de la Ilustración. Nació y vivió en la ciudad alemana de Königsberg. Se trataba de un hombre maniático hasta decir basta, que no soportaba ningún cambio en su ordenada vida. El mobiliario de su casa era excesivamente austero. Su única decoración era un retrato de Rousseau, lleno de polvo, por cierto, que Kant obligaba a respetar por ser un adorno de la naturaleza. Se levantaba a las 5 menos 5 de la mañana y desayunaba una taza de té. Daba clase en la universidad de 7 a 9 y luego volvía a su casa a trabajar hasta la 1 en punto. Comía a la 1, siempre acompañado, y procuraba que sus invitados fuesen más de 3 pero menos de 9, para conseguir que en la mesa reinara una sola conversación, que lógicamente era la suya. Al final, durante la sobremesa gustaba de contar chistes, pues decía que la risa favorecía la digestión. De 5 a 6 de la tarde cumplía con el rito de su paseo por la ciudad de Königsberg. Por supuesto, siempre hacía el mismo recorrido y en el mismo tiempo, y lo hacía con tal exactitud que sus vecinos aprovechaban el paso del pensador por su calle para poner en hora sus relojes. Tanto fuera invierno o verano, su criado el señor Lampe le seguía a una prudente distancia con un paraguas para evitar contratiempos. Kant siempre iba solo y procuraba eludir los encuentros para mantener la boca cerrada y evitar pulmonías. Oye, Feliciano, ¿siempre fue así ese famoso paseo de Kant? ¿Siempre fue más exacto que los relojes de sus vecinos? Siempre fue así y con la misma exactitud durante toda su vida. Bueno, excepto una vez, fue una tarde de 1789 en la que el profesor se quedó en su casa y sorprendentemente no salió a la calle. Claro, los vecinos, se alarmaron muchísimo y presos ya de una ansiedad infinita, se dirigieron en tropel a la casa del filósofo. El señor Lampe, el criado, salió a la puerta, los tranquilizó, les dijo que el señor Kant se encontraba bien, que estaba encerrado en su despacho y que les pedía disculpas y que les aseguraba que esta situación no volvería a repetirse. Bueno, ya todos ya se quedaron tranquilos, se volvieron a sus casas, aunque eso sí, volvieron muy perplejos. Bueno, perplejos. ¿Y se pudo saber qué es lo que había ocurrido? ¿A qué obedecía esa conducta tan extravagante? Pues sí, mira, a ver, al día siguiente Kant fue a su clase, como siempre, y claro, los alumnos estaban muy expectantes, ¿no? Por fin tomó la palabra. Señores, ayer falté a mi paseo diario. Espero que sepan perdonar semejante extravagancia, pero es que ayer fui a comprar los periódicos que acaban de llegar de París, en los que se publicaba la noticia de que el pueblo francés había asaltado la prisión de la Bastilla, poniendo de esta forma fin a siglos de despotismo. Y les participo que pasarán muchos años, tal vez siglos, antes de que vuelva a gestarse un acontecimiento tan gratificante como esta revolución. Pues vaya. Y vaya con don Manuel, que nos ha salido revolucionario. Por cierto, si nuestros oyentes quieren escuchar estos audios, ya saben que tienen el podcast de
Diálogos con la Ciencia en Radio María, también lo tienen en los podcasts de Google, en los podcasts de Apple, están en muchos lugares. Pero los oyentes que quieran escuchar exactamente los papeles, ¿dónde los pueden encontrar? Pues mira, si además de los podcasts de Radio María, nuestros seguidores entran en YouTube y ponen los papeles de Feliciano, les saldrán los anteriores episodios y podrán escucharlos tranquilamente. Y además ahí tienen una foto tuya y una foto mía. Exacto, estamos los dos, además, guapísimos, guapísimos. Cuídate, Javier Ángel, que nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario.